Hola Pedro, bienvenido a Gente del Encanto el podcast, ¿cómo estás? Muy bien, Yadira. Gracias por tenerme aquí y la invitación. Claro que sí, encantada de tenerte. Bueno, pues comencemos. Pedro, tú eres cuatrista, tú eres músico. ¿En qué momento de tu vida fue que tú conectaste realmente con la música y por qué el cuatro? Pues mi primera memoria con la música fue fue en una boda, viendo a una muchacha tocar el arpa. Y esa es una de mis primeras memorias así de la música. Me recuerdo que estuve como bien embobado viéndola a ella mover los dedos en el arpa y todo. ¿Cómo qué edad tú Y entonces tenías? como yo debo haber tenido como 7 8 años. Eras un niño. Porque, porque justo después de eso, como a los 9 o 10 fue que empecé las clases de cuatro en la fundación. Y en la Fundación Francisco López Cruz en San Juan, en el viejo San Juan. Y ¿por qué el 4? Sinceramente, fue una idea de mi mamá. O sea, había un 4 viejo en casa y mi papá había empezado a tocar 4 y yo lo veía a él y yo quería como que tocar el 4 también. Y entonces ahí mami vio que estaban dando clases de 4 en el viejo San Juan y me matricularon. Y entonces yo dije, bueno, o sea, yo lo que quiero es hacer música, independientemente sea el 4 con el 4. En mi mente yo decía, si no es el 4 va a ser otro instrumento, ¿no? Pero eventualmente yo quiero hacer música. Para serte sincero, en verdad, tan pronto empecé a tocar el 4 ese fue el instrumento que me llamó, ¿no? Yo veía como que a través del 4 que yo podía conectar a hacer música y con el 4 me quedé. He aprendido otros instrumentos a lo largo del camino, ¿verdad? Pero el 4 yo considero que es mi instrumento principal. ¿Cuáles son algunos otros instrumentos que has aprendido? Pues el bajo eléctrico, y, ¿sabes? Profesionalmente incluso he trabajado como bajista en diferentes grupos de música y orquesta. Y sí que el bajo fue un instrumento que aprendí también desde joven. La percusión, o sea, me encanta la percusión. Y entonces, pues, en muchos grupos, cuando era chamaco, en muchos grupos yo era o bongocero o el güirero. Cuando faltaba, había veces que yo audicionaba y era cuatrista, y soy cuatrista, pero faltaba el bongocero, faltaba el güirero, y ese día pues me tocaba tocar el otro instrumento. Y esos son los instrumentos primordialmente, ¿verdad? Que domino. La guitarra, no me considero guitarrista, no, irónicamente hay muchos cuatristas que también tocan buena guitarra. Ujú. Yo conozco la guitarra, pero no me siento súper cómodo como para decir ahí, especialmente habiendo tanto buen guitarrista a veces, yo digo, pues no, si hay un mejor guitarrista que lo toque esa persona, yo toco otro instrumento. Pero la guitarra como que para aprender así los acordes, la armonía, pues entonces Por lo menos lo básico, así que puedes sí, sí. defenderte. Sí, no, y defenderme. Y cuando veo a un guitarrista que está tocando cosas, ¿verdad? Porque a veces yo como cuatrista, si alguien, otro guitarrista está tocando la armonía y está tocando acordes bien interesantes, pues los puedo ver y puedo distinguir lo que están haciendo, entonces puedo ir por ahí. Pero Ok. yo dominar esa parte de la guitarra, no me siento muy confiado. Entonces, Pedro, tú vives en el área de Oakland, en California. ¿Cómo llegaste ahí de Puerto Rico? Cuéntanos esa historia. Pues eso fue un proceso largo, tomé el camino largo para llegar a Oakland, porque yo estudié en Puerto Rico, yo estudié en la UPI de Puerto Rico, y yo hice un bachillerato en ciencia, y entonces Ah, cuando me gradúo, pues tengo una maestría, me dan una beca para hacer una maestría en la Universidad de Purdue, en Indiana. Y pues una vez terminé ahí la beca, yo decía, oye, yo, obviamente mi sueño siempre es volver a Puerto Rico, pero de proceso, déjame seguir explorando otros sitios. Y entonces termino en New York. Y en New York ujú. estuve un tiempo viviendo por allá y estuve un par de años y como estábamos hablando anteriormente, los inviernos son bien fuertes en New York. Y Claro. eventualmente yo dije, yo quiero un cambio, Sí, porque yo yo te voy quiero a un decir, New cambio. York es un lugar donde, ¿verdad? Como músico, pues podrías tener, ¿verdad? Pero si no, si el clima no, uno debe de gustarle, verle sentirse cómodo, a gusto Sí, no, donde uno yo vive. viví en New York casi 5 años. Ok. Y entonces ahí yo dije que quería un cambio y obviamente pues había ido del área oeste de San Claro. Francisco, California, la parte de California. Y pues tomé la decisión en una aventura de vender todas las pocas cosas que tenía, montarme en el carro y guiar de New York a San Francisco.
Qué chévere. ¿Y eso fue Y hace cuánto? eso fue ya para el 2017, a Ok. mediados del 2017. Ahí me he basado hasta ahora. Estoy desde el 2017 llevo ahí. Y ahora viviendo en Oakland, que es la misma área, más o menos la misma área. Claro, obviamente al ser parte de la diáspora boricua, ¿verdad? Igual que yo, y todos tenemos una manera distinta de conectar con la isla. ¿Cómo lo haces tú? Pues hermano, con el 4. O sea, cuando estoy lejos no hay instrumento, el 4 es el instrumento nacional de Puerto Rico, así que no hay instrumento más que esté más conectado a la raíz de lo que es el puertorriqueño que el 4. Y entonces yo siempre soy parte de cuando viví en Indiana, cuando viví en New York y ahora que vivo en California, siempre estoy bien conectado con la comunidad, ya sea grande o pequeña, la Eso te iba comunidad a preguntar. puertorriqueña, Muy bien. con la O sea comunidad que puertorriqueña. tienes la Entonces soy oportunidad de ir a parte. espacios allá a tocar y te has conectado con otros músicos y eso. Sí, sí, o sea, siempre me conecto con músicos, obviamente, porque quiero tocar música con Claro. diferentes músicos, pero que es bien difícil conseguir pues, gente que haga música puertorriqueña, ¿no? Especialmente, o sea, yo crecí tocando aquí con trovadores, música jíbara, y no hay trovadores que improvisen a la magnitud que se hace aquí en Puerto Rico, ¿no? Por lo tanto, estando allá afuera siempre estoy conectando con músicos, pero también al ser el único, muchas veces soy del único o de los pocos cuatristas en el área, pues la gente de la comunidad puertorriqueña viene donde mí y me dice, tú eres el cuatrista, y pues me Qué buscan bien. para eventos especiales, ¿sabes? Siempre quieren escuchar el cuatro. Entonces, como es algo que se añora tanto, pues abre paso a que quieran escuchar el cuatro en todo el año, ¿no? En diferentes Que yo épocas creo del que año. debería ser así. De hecho, he entrevistado a dos o tres músicos que están tratando de romper con ese cliché de que escuchemos el 4 nada más en la Navidad. Que no, vamos a escucharlo todo el año, porque la música Es, autóctona nuestra se puede escuchar todo el año. ese es el cliché que se lleva, ¿verdad? Rompiendo. Y yo creo que finalmente estamos en la época. Sí, Ha tomado tiempo, pero estamos en la generación que pues ha tomado ese rol y ha tomado, ¿verdad? El respeto y el valor de nuestra cultura y decir, ¿sabes exacto. qué? Esto se escucha todo el año. Nuestra música puede evolucionar a otros campos también, porque no necesariamente nos quedamos en la parte súper tradicional y súper folclórica. Exacto. Muchos de los músicos de mi generación, las cosas que están haciendo, obviamente tú puedes oír que salieron ¿verdad? Del folclore y de la raíz, pero también están haciendo cosas bien atrevidas, como yo llamo muchas veces, Sí. que es parte de los temas que a mí me gusta tratar en mi música. Cosas bien atrevidas, cosas bien diferentes, simplemente pues porque se ha hecho tanto con nuestra música que hay que también atreverse a romperla un poquito y llevarla al próximo nivel. Claro, que evolucione, tiene que evolucionar Sí, también. Para los oyentes, no se confundan, él vive en California, pero está en Puerto Rico, por eso oyen coquíes en el sí. trasfondo. No vayan a pensar que Pedro tiene unos coquíes en su casa allá en California, porque primero que no sobreviven y segundo, pues no ha pasado las navidades allá. Sí, he estado de Este, vacaciones visitando a la Qué familia y eso. bien, que es otra manera para ti, ¿verdad?, de conectar con tu isla también, con nuestra isla. ¿Qué tú intentas transmitir a través de tu música y qué cosas te inspiran cuando compones? Para los que no conocen, la música que hago primordialmente es instrumental, ¿verdad? Entonces, uno no canto, aunque me gustaría, y no lo descarto en un futuro, Claro. atreverme a cantar. Pero actualmente mi enfoque ha sido en la música instrumental y una de las cosas que pues, a veces siento que es bien difícil de transmitir son emociones con la música instrumental, más allá de si es fiesta, ¿no? Música alegre, pero si tú quieres hacer música que transmite amor o que transmite decepción o depresión inclusive, ¿no? Durante la pandemia fue un tiempo bien fuerte Claro. y la música Un reflejo ¿verdad? Un también. escape para mí, sí, fue un Sí. escape y un reflejo. Entonces, es transmitir esas emociones del ser humano, pero de manera instrumental, de manera la rítmica, esos conceptos, ¿verdad? Que uno como ser humano siempre está buscando la conexión con otros individuos, pues como yo puedo transmitir eso de manera instrumental con el 4 fuera de los patrones, ¿verdad? Que la gente espera, porque una de las cosas que a mí me gusta hacer con mi música es también, no, es sorprender de esa forma,
cuando tú dices cuatrista, pues lo que es esperado quizás es música típica, o cuando tú dices música de cuatro, pues quizás lo que es esperado es seis aguinaldo, la danza y la plena, y danza plena Sí, y mazurca. Entonces yo quisiera entrar en otros ámbitos más, un poquito más abiertos, no necesariamente enfocados en las reglas del folclore, pero obviamente no robando, pero aprendiendo del folclore y es transmitiéndolo en otras áreas. Y por eso cuando escuchan mi música, a veces puede ser hasta difícil de decir qué género musical puede ajá, ser, porque esa es la intención. En otros es más obvio, obviamente ahí tengo una canción que es literalmente una plena y tiene panderos y todo, pero es jugar con esa dicotomía, dualidad o hasta cierto punto conflictos de identidad que cuando uno como parte de la diáspora empieza a explorar más a fondo claro. cómo puedo transmitir eso en mi música, son parte de los temas que quiero transmitir. ¿Qué me inspira? Pues me gustaría decir todo, aunque obviamente eso es bien abierto. Ahora mismo he estado en la área del de autodescubrimiento, ¿no? O sea, como te dije, ¿qué me inspira? Pues si estoy en un estado de ánimo bien triste, ¿cómo yo puedo canalizar esa energía en arte, ¿no? Si estoy súper emocionado, también, ¿cómo puedo canalizar esa energía en arte? Y esos han sido los eventos que me han inspirado. Mucha de la música que he escrito y que lancé en el trabajo discográfico del año pasado ya, pues fue inspirada en muchas de esas facetas como alguien que creció en Puerto Rico, pero entonces está empezando a vivir el principio de su adultez fuera de Puerto Rico, cómo uno hace pues las paces con eso y cómo tú te autodescubres en una faceta un poco diferente a cómo tú creciste y cómo tú pensaste que ibas a seguir creciendo. Esa música, ese tema pues fue lo que me inspiró a crear el trabajo discográfico que hice el año pasado. Tú también has colaborado con artistas de renombre, Jerry Medina, Gary Núñez de Plena Libre, Andy Montañez, etcétera. ¿Alguien en el bucket list? Pues hay mucho, ¿no? Hay mucho artistas de Puerto Rico y del extranjero que, ¿verdad? Sería ideal. ¿Sabes? Uno de mis grandes influencias en el 4 yo diría que fue Pedrito Guzmán. Y finalmente en estas vacaciones, pues tuve el privilegio yo lo había conocido cuando era chiquito, ¿verdad? Pero él no se acordaba de mí, así que, y Pero era, y ahora era en esta otra, etapa de tu vida. en esta etapa más como adulto, más Qué como bien, cuatrista, como qué artista, bien. poder hablar y dialogar con Pedrito Guzmán y quizás me gustaría hacer algo, inventar algo con él. Eso sería, yo diría, como que el bucket list mayor. Y entonces hay un músico americano que me encanta el trabajo que ha hecho. Él no toca cuatro, él toca banjo, él toca el banjo, un Ajá. instrumento, Ujú. pero es un instrumento, entonces me gusta que el trabajo que él ha hecho con un instrumento considerado folclórico, Sí, pero él lo ha traído en el concepto de jazz de fusión y del rock y toda esa cosa, pues sería también, eso sería como que bien alto en mí. Él se llama Bela Fleck y estaría bien brutal poder al menos conocerlo y después de ahí pues trabajar, hacer poder algo con él colaborar. sería, Eso estaría sería un invento bien interesante. chévere. Claro que sí, claro que sí. ¿Cómo se vislumbra este nuevo año para ti en términos de qué proyectos de los que nos puedas hablar, obviamente, tienes, ideas, música que estés creando, que vayas a componer, que vayas a crear? Pues sí, este año, pues saliendo de todo, ¿verdad? Saliendo del 2022, un año que soy súper agradecido de todo lo que pasó en ese año para mí en términos de la parte musical. Pude lanzar el trabajo que llevaba, mi primer trabajo discográfico, llevaba mucho tiempo trabajando en eso. Mi enfoque este año es enfocarme más en el ámbito de la composición. Siento que es algo que quiero crecer y enfocarme en el ámbito de la composición, ya sea, estoy solicitando diferentes becas de composición en diferentes, lo que llaman residencias Ajá, en diferentes sitios, a ver, ¿verdad? claro. Cruzando los dedos a ver si cae alguna. Y entonces, más presentaciones del trabajo, de mi música, de lo que he hecho.
O sea, terminé y empiezo el año con una presentación aquí en un club de Luquillo en Puerto Rico y quiero pues fomentar eso un poco más, ¿no? Poder trabajar con los músicos con los que he trabajado aquí en Puerto Rico y allá en California un poquito más a largo plazo en el sentido de poder crear esa dinámica con los músicos que surge cuando tú tocas mucho tiempo con ellos. Sí, Y entonces poder compartir eso en tarima o en una presentación con el público, esa parte del arte, ¿no? Del arte en vivo, del arte de esa transmitir la música, conexión que solamente esa se vive conexión, cuando estás ahí. Ujú. sí, es algo que quiero hacerlo un poco más en mi enfoque de este año. Mi enfoque el año pasado fue pues lanzar el trabajo y Que tu hacerlo trabajo, conocer. tu disco, para los que no sepan, tu disco se llama Crónicas de la Pierna Inquieta, ¿verdad? Ese es el disco y tienes unos sencillos aparte que, by the way, son hermosos, la ilustración y los colores para que las personas vayan y búsquenlos y vean las carátulas porque están bien, bien bonitos, están bien llamativos. Sí, la verdad que sí, lo vi, me llamó mucho la atención, están bien lindos. Gracias, gracias. Sí, esa era la intención, era capturar capturar la música con ese tipo de arte. Y fue un proceso, fue todo un proceso, Claro, ¿verdad? De conocimiento y de aprendizaje. Y cuando finalmente sale y la gente lo escucha y lo que me han dicho, el feedback ha sido claro. bien positivo. Pues me llena de emoción y me llena de alegría. Entonces quiero llevar eso al próximo nivel, es tocar esa música en vivo lo más que se pueda. Y también entonces crecer como compositor, porque como te dije, esa es parte, eso es la área que quiero estar creciendo ahora como artista, es poder plasmar mis ideas en música y poder compartirla con la gente. Qué bien, de eso se trata. Qué lindo. Pues Pedro, a menos que tengas algo más que quieras añadir, si no pasaríamos a la ñapita, preguntas rápidas para conocerte mejor. Añadir que apoyen el arte puertorriqueño. Hay muchos artistas jóvenes trabajando en lo que va a ser, pues tú sabes, el futuro de nuestra música y que cuando tengan la mayor oportunidad que vayan a verlos porque es en vivo cuando las cosas en verdad, o Claro, sea, uno trabaja en el estudio para hacer la música, pero es en vivo cuando en realidad sucede es la para tocar magia. en vivo que uno como artista quiere transmitir su mensaje. Así que por favor vayan a los eventos y que sean parte de la magia de la música en vivo. Qué lindo, me encanta eso, seguro que sí. Pues pasemos a la ñapita. La primera pregunta es, Pedro, en una palabra. Aventura. Si tuvieras que regalarle un disco a todos tus seres queridos, ¿cuál sería? Un disco, yo haría una compilación de la música de Ismael Rivera. Uno de los mejores shows en vivo que hayas visto y por qué. Mejores shows en vivo, yo diría fue un concierto de Bella Fleck y los Flectons fue para el 2019. ¿Y por qué fue? Porque pues conectaron emociones conmigo en ese momento. O sea, la música yo la he oído un montón de veces y por alguna razón en ese momento sonaba nueva otra vez para mí y o sea, salieron lágrimas y todo. Y era Ajá, música instrumental, ¿me entiendes? Que eso es a lo que claro. quiero aspirar. Frase o palabra que te inspira. Puede sonar un poco depresivo, pero nadie en su lecho de muerte decidió querer tener más tiempo para trabajar. Me ayuda a enfocarme en las cosas que son prioritarias en mi vida. ¿A qué suena el silencio? El silencio suena a autodescubrimiento, ¿Cómo conectas contigo? meditando, una práctica que he adoptado bastante reciente. ¿Qué es algo que has vivido y que nadie se debe de perder de experimentar? Yo diría el amor verdadero y la amistad. ¿Practicas algún ritual antes de tocar? Trato de entrar en centrado, ¿verdad? Trato de hacer alguna especie de práctica de meditación o algo para poder calmar todas esas emociones que están surgiendo y enfocarme en el momento. Muy bien. ¿Un puertorriqueño o puertorriqueña que admires o que te inspire? Pedro Albizu Campo. ¿Y con cuál de tus canciones quisieras que la gente te recordara? Crónicas de la pierna inquieta. Pedro, ¿cómo las personas, y de lo que estábamos hablando, que es importante, y esos likes y esos follows son importantes, cómo las personas pueden seguirte a ti, a tu música en las redes sociales? Pues me pueden conseguir mi página web pjpastranamusic.com y a través de ahí pueden tener acceso Ajá. a todas las redes.
Así que mi página web pjpastranamusic.com y entonces si me buscan en las redes bajo mi nombre en Facebook, Pedro José Pastrana, o en Instagram, Pedro José Pastrana o pj.pastrana, me van a conseguir y ahí van a estar al tanto de todo lo que he estado haciendo, todo lo que voy a hacer y todo lo que será. Muy bien, pues Pedro, te quiero dar las gracias por este ratito. Mucho éxito con todos esos proyectos y esos planes de continuar, ¿verdad? Trayendo la música nuestra, autóctona, ¿verdad? Fuera de Puerto Rico y a Puerto Rico y a todas esas personas que eh, entiendan de una vez, ¿verdad? Como digo yo, que el cuatro y la música del cuatro, nuestra música folclórica se debe escuchar todo el año. Así es que gracias por ayudar a evolucionar también estos sonidos y esta música. Y pues, loca por ver también qué traes el nuevo año. Ya conectaremos nuevamente cuando tengas otros proyectos que quieras anunciar, que quieras, de lo que nos quieras contar. Pues claro, gracias por tener este espacio que nos permite a nosotros tocar otros seres humanos y llegar a ellos. Así que muchas gracias a ti también. Aquí siempre a la orden. Muchas bendiciones. Gracias.